Hola, ¿qué tal? Comúnmente sean bienvenidos a este canal. Aquí en el canal tenemos reflexiones de vida, tenemos reflexiones de la palabra de Dios, tenemos la lectura de la Biblia. Sean bienvenidos. El tema de hoy se va a llamar la respuesta de Dios. Cuando nosotros hacemos la oración, bueno, pues la respuesta de Dios pues siempre está presente, Dios siempre está presente. Y no digas, Dios no me escucha, Dios sí nos escucha, pero Dios quiere que estemos constantemente en oración y en arrepentimiento. Dios quiere que clamemos a Él y Él siempre nos va a escuchar. Dios siempre está escuchándonos, aunque nosotros no le podamos ver. Dios siempre está ahí constantemente y Él ve todo lo que nosotros hacemos continuamente, diariamente. Pero dice Dios que nos tenemos que acercar también por medio de la oración. En Isaías 65:24, y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. Es lo que dice Dios. Si nosotros estamos constantemente en oración, en comunión con el Señor, bueno, pues Dios siempre va a estar ahí. Y quiero decirte que Dios sí escucha las oraciones, pero tal vez estés en el momento de preparación, estás en el lugar de preparación a donde Dios te tiene. Tal vez estás pasando pruebas difíciles hoy en tu vida, pero Dios quiere decirte que quiere tener una comunión contigo, que quiere estar en intimidad contigo, que le entregues tu corazón, que le entregues tu vida, que le entregues tus proyectos, tus necesidades. Si hoy en día te han corrido del trabajo, Dios en este momento que te supla de un trabajo para que puedas mantener a tu familia. Porque dice Dios que le da de comer a las aves, cuanto más al ser humano. Dios es bueno y Dios es fiel. Pues dice aquí y sucederá que antes de que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando, o sea, pidiendo en oración, y yo habré oído, yo habré escuchado, dice el Señor. Qué importante y que nos conforta saber de que Dios siempre va a estar ahí oyéndonos. Y no te des por vencida, no te des por vencido. Dios te ama y Dios quiere decirte que estás en el momento de preparación a donde Él te tiene. Dios quiere que crezcas espiritualmente, que avances en lo espiritual y que sigas clamando a Él, que no te alejes a pesar de las pruebas tan fuertes y difíciles que Dios nos pone en nuestra vida, porque Dios permite que Satanás nos tiente y que nos ponga pruebas difíciles. Y te hace preguntar, ¿pero qué pruebas? Porque muchas personas no saben qué es cuando Dios nos está probando. Dios nos está probando cuando tenemos pruebas difíciles, cuando te corren del trabajo, cuando pierdes tu casa, cuando pierdes el auto, cuando Dios te permite cuando Dios permite a Satanás que te ponga enfermedades, cuando se muere un ser querido, cuando estás en pleitos con la familia o con la gente. O sea, esas son las pruebas difíciles. Cuando estás en la prueba de la drogadicción, que estás tratando de dejar el vicio, el vicio del alcohol también, ahí es el momento de preparación a donde Dios nos tiene. Cuando caes y caes otra vez y caes otra vez en ese mismo hoyo y dices, no puedo salir, siento que me hundo cada vez más y no hay nadie que me pueda ayudar, quiero decirte que Dios está ahí. Estás en el momento de preparación y ese momento es un momento más fuerte y más difícil. Y te vas a sentir que no encuentras la salida. Y Dios te dice hoy que quiere decirte que siempre está al pendiente de ti y que siempre está escuchando tu oración, pero que es momento de que tú entres en tu hogar, en tu cuarto, cierres la puerta y te pongas a orar y le empieces a pedir a Jehová Dios, no a una imagen, no a la idolatría. Dios odia la idolatría, y si tú tienes idolatría en tu casa, yo te recomiendo que la saques, que la rompas, que la quemes, que la quiebres en el nombre poderoso de Jesucristo, porque Dios odia la idolatría. ¿Y qué es idolatría? Te has de estar preguntando en este momento. La idolatría es imágenes religiosas, imágenes mundanas, imágenes de la muerte, de los santeros y todo eso. Porque ahora ya la gente ya hasta tiene una religión de santeros y dicen que creen en Dios. Fíjense que hasta dónde llega la ceguera espiritual.
Bueno, pues Dios quiere despertarte de esa ceguera espiritual. Si tú eres una persona que eres una persona que siempre has tenido imágenes religiosas en tu hogar, Dios quiere decirte por medio de su palabra que te acerques a Él, que escudriñes las escrituras y Dios te va a quitar ese velo espiritual. Porque yo no tengo el poder de hacer nada. Yo no tengo el poder ni de hacer crecer un vello, ni un cabello. ¿Por qué? Porque soy ser humano pecadora como tú y como todos. Porque aquí en la tierra no hay santos. Aquí en la tierra somos todos pecadores. Pero quiero decirte que Dios quiere hablar a tu vida el día de hoy y quiere decirte que te acerques a Él por medio de su palabra y que Dios por medio de su palabra te va a ir diciendo que las imágenes religiosas no es bueno tenerlas en el hogar, que es maldición. Dice que las personas que tienen imágenes religiosas, a las que les piden, a las que se inclinan, se humillan, les piden y se persignan, bueno, pues que es maldición. Dios trae maldición, Dios trae pobreza, Dios trae tristeza, y las pruebas no las vas a entender. ¿Por qué? Porque si nosotros no leemos la palabra de Dios, las pruebas se hacen aún más difíciles. Y muchas personas dicen, ay, pero si soy cristiano y yo siempre busco de Dios y siempre tengo pruebas difíciles en mi vida. Las pruebas difíciles siempre las vas a tener. Siempre, todo ser humano es probado aquí en la tierra, se acerque a Dios o no se acerque a Dios. Y el cristiano aún va a tener las pruebas más grandes, ¿sabes por qué? Porque más grandes, yo lo digo, ¿por qué? Porque va a ser en tu mente. Tu mente es la que va a ser probada, tu carne es la que va a ser probada. Pero Dios quiere decirte que antes de que tú ores, Él ya va a escuchar tu oración. Dios nos va a quitar ese velo espiritual para que ya no tengamos imágenes religiosas, porque la persona que tiene imágenes religiosas es anatema, tiene anatema en su hogar, maldición. Si tú estás necesitado de algún trabajo hoy en día, si estás necesitado de salud, ya aquí en el canal ya te dejé varias charlas acerca de, pues, de esa situación. Acerca de la idolatría, ya te dejé. Para que Dios te supla de un trabajo, también ya te dejé aquí una charla y continuamos. Dice Dios que si nosotros vivimos en constante comunión con Él y en oración, Él siempre nos va a estar escuchando y Él siempre va a estar siempre al pendiente de nosotros. Él nunca nos va a abandonar, aunque las pruebas sean grandes y difíciles, Él nunca se va a olvidar de nosotros. En Salmo 118, 21, te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. Cuando Dios nos ayuda, hay que dar gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por la vida, por la salud y por mi trabajo. Bendito sea el Eterno por la vida y la salud de mi esposo y de mi hijo y de mi familia. Y por la tuya. Que seas grandemente bendecida, que seas grandemente bendecido en el nombre del Señor Jesús. Porque Dios es fiel, pero Dios quiere también que nos acerquemos a su palabra. Que nos acerquemos a Él por medio de su palabra. En Salmo 65, 2. Oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Así dice la palabra del Señor. Que, oh tú que escuchas la oración, porque Dios escucha todas las oraciones de los seres humanos. Pero es importante también acercarnos a Él por medio de su palabra para que Dios nos empiece a despertar espiritualmente. Tenemos que escudriñar las escrituras. Tenemos que escudriñar las escrituras porque así Dios nos va a escuchar. Proverbios 15, 29. El Señor está lejos de los impios, pero escucha la oración de los justos. Si nosotros somos justos, somos buenas personas, ayudamos y todo, estamos constantemente en oración con Dios, Dios siempre nos va a escuchar, porque dice aquí en su palabra claramente que Él escucha a los justos. En Salmos 38, 15, porque en ti espero, oh Señor, tú responderás, Señor Dios mío. Qué hermoso, qué bella palabra del Señor. Bueno, pues aquí nos está diciendo que porque en ti espero, yo espero en el Señor. Yo, mi vida se la entrego a Dios y todos mis problemas, todas mis pruebas, yo las pongo en manos de Dios. Que Dios me dé la fortaleza, que Dios me dé las fuerzas y que Dios me dé fe por medio de Cristo. Que Dios me dé fe por medio del Espíritu Santo para que pueda aguantar, para que pueda soportar todo lo que venga en un futuro. En Mateo 21, 22 nos dice nuestro Padre Celestial, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibirás.
te digo que Dios es fiel y Dios quiere escucharnos. Dios quiere oír nuestra voz, pero es importante también poner atención y estar en completamente comunión con Dios. Si tú no conoces a Dios, te invito a que escudriñes las escrituras, la Biblia. Cómprate una Biblia, son muy baratas, luego a veces las venden hasta usadas en los tianguis, en los mercados. Bueno, dice aquí que si nosotros pedimos creyendo en la oración de que Dios nos va a hacer ese favor, nos va a dar esa gran bendición, creyéndolo, Dios nos lo va a dar. Lo vamos a recibir, porque Dios es fiel y lo dice su palabra. Y su palabra de Jehová Dios Todopoderoso, pues como todos sabemos, es verdadera. Aunque Dios tarda, como decimos, pero no olvida. Dios va a tardar tal vez en darte lo que estás pidiendo. Porque no te voy a decir que te lo va a dar en el momento. Dios tarda, pero tenemos que estar completamente en oración, pidiéndole siempre pidiéndole a Dios, y que no nos vaya a hacer daño esa ayuda que Dios nos va a dar, o que ese favor que nos vaya a hacer, que no nos vaya a hacer daño, y que con lo que Dios nos dé, que ayudemos también a los demás. Y si hoy en día tienes una prueba difícil, pídele a Dios creyendo que Dios te está escuchando y que lo vas a recibir. En Proverbios 1:28, entonces me invocarán, dice el Señor, pero no responderé, me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Cuando nosotros vivimos apartados de Dios, no conocemos de Dios, nunca leemos la Biblia, nunca escuchamos reflexiones de la palabra de Dios, dice Dios que lo vamos a invocar, que vamos a orar, pero Él no nos va a escuchar, Él no nos va a responder. Y buscaremos a Dios con diligencia, pero no lo vamos a hallar. Si nosotros vivimos apartados de Dios y no le buscamos y no oramos, no lo vamos a hallar. Te invito a que busques de Dios, que te acerques a Él, que te acerques a Jesús, porque si nosotros nos acercamos a Jesús, nuestra oración va a ser escuchada, Dios nos va a responder. Dios, haciendo la oración, Dios nos va y creyendo que Dios nos va a hacer ese favor, bueno, pues Dios nos va a escuchar antes de que nosotros hablemos, antes de que nosotros hagamos la oración. Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos y Dios nos va a escuchar y lo vamos a recibir. En Salmo 66:19, pero ciertamente Dios me ha oído, Él atendió a la voz de mi oración, gloria al Señor. Bueno, en 1 Samuel 1:27, por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Nosotros sabemos que cuando nuestra familia está enferma y si nosotros le pedimos, Dios es bueno y Dios es fiel y Dios sí nos escucha. Y Dios levanta al enfermo porque la oración puede mucho. En Job 22:27, orarás a Él y te escuchará y cumplirás tus votos. Cuando nosotros prometemos algo a Dios, lo tenemos que cumplir. Por eso dice aquí, cumplirás tus votos. Si nosotros le hicimos una promesa a Dios, que si Él nos hace ese favor, que si Él cumple ese milagro que nosotros le pedimos, bueno, pues tenemos que pagar esos votos, esa promesa. Porque a veces decimos, ay Dios, ayúdame. Vamos a ponerlo así. Ayúdame a ganarme la lotería. Que me gane 100,000 pesos. Y 10,000 pesos lo voy a regalar a la gente necesitada. Si Dios te hace que te ganes la lotería y si esos 10,000 pesos ya lo pusiste en tu corazón, le prometiste a Dios que los vas a regalar, tienes que cumplir tus votos, tienes que cumplir tus promesas para que Dios te siga bendiciendo más. En Salmo 143:1, Salmo de David, oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia. Dios es bueno y Dios sí nos escucha. Siempre que nosotros estamos en comunión con el Señor, Dios sí nos escucha. Es que como seres humanos siempre le pedimos a Dios como exigiéndole, como si Dios tuviera una obligación con nosotros. No, la obligación es de nosotros para con Dios. La obligación de nosotros es siempre buscar de Dios. Siempre buscar de Dios, siempre estar en comunión con Dios, siempre estar orando, siempre estar buscándole. Y así solamente Dios nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos apartados de Dios y no queremos saber nada de Dios, entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
pues que Dios no nos va a escuchar, porque lo dice su palabra claramente. Dice Dios que si nosotros estamos en comunión con Él, antes de que nosotros pidamos en oración, Él ya va a escuchar y vamos a recibir lo que nosotros hemos pedido en la oración. Te invito a que el día de hoy escudriñes las Escrituras. Dios es bueno y Dios es fiel, y Dios te ama, y Dios quiere decirte que siempre va a estar al pendiente de nosotros. No importa lo que estés pasando el día de hoy, Dios quiere decirte que te ama y que las pruebas que estás pasando hoy en tu vida van a terminar y te va a bendecir grandemente. Continuamos en Salmos 34:17. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. En Isaías 1:15. Y cuando extendías vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Cuando nosotros somos malos, somos malvados, somos pecadores y nos ponemos a orar según, Dios no nos va a escuchar, porque si nosotros seguimos en el pecado, Dios no nos va a escuchar. Dios quiere cambios de mí y de ti y de toda la humanidad. Dios quiere arrepentimiento. Dios quiere que lleguemos a Dios, pero de verdad. Dios no quiere nada más que estemos con Él cuando lo necesitemos. Dios quiere decirnos que quiere que estemos con Él, pero limpios, que no derramemos sangre inocente, que no matemos, que no violemos, que no robemos, que no secuestremos, que no estafemos a la gente. Y de verdad, Dios nos va a escuchar. Pero si nosotros seguimos teniendo una vida desenfrenada y si no queremos nada con Él, aunque nosotros hagamos que oramos, Él no nos va a escuchar. Él no nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra claramente. Dios quiere arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino. Dios quiere que volvamos a Él, pero tratando de hacer mejor las cosas. Tratar de ser mejores personas. Tratar de hacer cambios, aunque nos cueste trabajo. Pero tenemos que intentar cambiar. Porque si no, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve decir que amamos a Dios y que estamos orando, pero si no hacemos cambios, no sirve de nada? Dios quiere cambios en nuestras vidas y Dios quiere decirnos que Él está al pendiente de nosotros, que Él está al pendiente y que es importante hacer cambios radicales. Si sientes que estás haciendo malas cosas, arrepiéntete y busca de Dios, porque Dios dice que nos va a castigar. Muchas personas dicen que Dios no castiga porque Dios es amor, pero Dios castiga. Dios nos castiga con las pruebas grandes que pone en nuestras vidas todos los días. Y si nosotros no queremos nada con Dios, Dios no nos va a escuchar cuando nosotros estemos orando, derramemos nuestras lágrimas ante Él. Dios no nos va a escuchar si no hacemos cambios. Si no hacemos esos cambios que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas, no vamos a ser escuchados. Y va a ser muy triste. Va a ser muy triste saber que Dios va a estar alejado de nosotros y que no le vamos a poder hallar. Va a ser muy triste el día en que te digan, perdiste tu hogar, te van a sacar de tu casa porque no pagaste, porque no hiciste lo correcto, o te corrieron de tu trabajo y vas a decir, ¿por qué Dios se ensaña conmigo? ¿Por qué Dios no me escucha? Yo le pido, yo le ruego, pero Dios no me oye. Y Dios te está diciendo, yo te estoy oyendo, yo estoy al pendiente de ti, pero como veo que sigues matando, robando, secuestrando
extorsionando, haciendo mil cosas, por eso yo no te voy a contestar, porque yo no soy un juego, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, yo soy tu Creador. Yo quiero cambios de ti y de toda la humanidad. Quiero que te esfuerces y que seas valiente y que no te dejes vencer por ellos, que no les tengas miedo a ellos, a los demonios, que sigas luchando, que sigas esforzándote como ser humano, tratando de hacer lo bueno ante la sociedad, principalmente ante Dios. Dios quiere que seamos fieles, que carguemos nuestra cruz, porque dice la palabra, carga tu cruz y sígueme, dice el Señor Jesús. Y dice, carga tu cruz, quiere decir que carguemos con nuestra propia conciencia, con nuestros actos, con nuestros cambios, con tu esfuerzo, que te esfuerces cada día, día a día. Si caes una vez en el pecado, vuélvete a levantar, porque Dios siempre va a estar ahí, al pendiente de ti, para escucharte. El día que tú ores y digas, Dios, gracias porque me escuchaste bien rápido. Cuando Dios te hace un milagro, no. Lo hace rápido, porque Dios es fiel, porque Dios nos escucha, Dios está al pendiente de nosotros. Pero tenemos que estar dando gracias a Dios siempre constantemente, estar en oración constantemente, pidiéndole a Dios constantemente. Y te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta, ¿sabes por qué? Cuando uno hacía algo y ya lo estás empezando a dejar de hacer, te estás aguantando las ganas, estás sometiendo tu carne, estás metiendo a tu carne en servidumbre, en yugo. ¿Por qué? Porque te estás aguantando, estás siendo fuerte mentalmente, pero por medio de la palabra de Dios. Dios te está haciendo fuerte en Cristo y Dios te dice que te ama, pero que estés siempre al pendiente de Él, que no te olvides de Él cuando tengas. En primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No importa lo que sea, no importa lo que tú le estés pidiendo. Si tú estás con plena confianza, con la fe delante de Dios, y si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad del Señor, Él nos oye. Él nos hace ese milagro. Pero también tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer cambios en nuestra persona. En Salmos 66:18, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Es de lo que estábamos hablando, es de lo que estamos hablando. Que si yo mismo estoy viendo que tengo maldad en mi corazón, entonces sé claramente que el Señor no me va a escuchar. Así me ponga a orar, derrame mis lágrimas, me hinque y le pida 1000 veces, Él no me va a escuchar. Porque Dios quiere cambios. Dios no es un juego, Dios no es una emoción, Dios es una elección. Por elección buscamos a Dios, porque le elegimos a Él. Elegimos buscarle, elegimos tratar de hacer cambios en nuestra vida, elegimos ser mejores personas. Y cuando nosotros pedimos en oración, sabemos que el Señor eligió ayudarnos, porque es una elección lo que Dios hace. Entre millones y millones de personas, Dios te elige a ti, Dios me elige a mí, para hacer esos grandes cambios en tu vida. Dios ve que te está costando trabajo. Dios ve que nos está costando trabajo. Pero Dios dice que si nos acercamos a Él por medio de su oración, Él siempre nos va a escuchar y siempre va a estar al pendiente de nosotros. Pero también Él quiere arrepentimiento, cambios personales. De verdad, cambios personales. Porque muchas gentes dicen, pero si es Dios, pues me tiene que escuchar. Sí, te tiene que escuchar. Pero también te va a escuchar también si en realidad tú quieres hacer esos cambios. Si en realidad tú quieres hacer esos cambios. Y es importante ponernos en oración. Pedirle a Dios qué es lo que Él quiere de nosotros. Primero que nada, pedirle al Señor que nos perdone, entregarle nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros pensamientos a Dios. Y si estás pasando una dificultad, no importa la que sea,
Dios te dice hoy que si tú te arrepientes y vuelves a Él, vuelves a Cristo, Él dice que te va a escuchar. No importa lo que tú pidas, no importa cuál difícil sea lo que tú le estés pidiendo, Dios te va a oír. Siempre va a estar al pendiente de ti. Se va a tardar en cumplir ese deseo que tú quieres, que sea la voluntad de Dios, pero te lo va a hacer. Porque Dios tarda, pero no olvida. A nosotros se nos olvida como seres humanos, pero Dios no olvida. Si tú le pides a Dios algo y si estás constantemente pidiéndole todos los días y a cada ratito, Dios va a decir, este sí me está buscando y este de verdad necesita que yo le ayude. Y si veo esos cambios en él, porque si nada más me está pidiendo y vuelve a cometer el pecado y vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer, me voy a tardar más tiempo en escucharlo. Y entonces tal vez ya ni lo oiga, ya ni le voy a poner atención. Dios quiere que seamos firmes, gente, de verdad, mis amores, que seamos firmes en la oración y tratar de hacer esos cambios, aunque nos cueste muchísimo trabajo. Y Dios sabe, yo le entrego a Dios mi vida completa, le entrego mi corazón y mis pensamientos y mis sentimientos, que Dios los cambie, que Dios nos quite ese corazón de piedra y que nos dé un corazón de carne, bueno, de buenos sentimientos, porque dice la palabra que del corazón salen los malos sentimientos. Y Dios odia a las personas malvadas. En 2 de Corintios 1:11, cooperando también vosotros con nosotros, con la oración. O sea, que hay que estar uniéndonos para la oración. A eso se refiere. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. O sea, dice Dios que si nosotros oramos entre muchas personas, si tú estás pasando por una situación difícil y si nunca has orado en conjunto con tu familia, levántate del sillón en este momento, agarra a toda tu familia de las manos, pónganse en la sala o en el cuarto, en la habitación, a donde estén, agárrense de las manos en el patio, afuera, en la calle y pónganse a orar y expónganle la situación tal y completamente clara, lo que quieren y lo que no quieren. Y Dios, hagan de cuenta que lo van a tener enfrente y Dios va a escuchar lo que tú le estás pidiendo. Primero pide perdón, da gracias por la oración y pide todas tus peticiones conforme a la voluntad de Dios. Si es tu voluntad, Señor, que se haga. En el nombre de Jesús, así se pide. Continuamos. En Juan 9:31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Claramente lo dice en su palabra. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. En Juan 9:31. Bueno, Dios nos habla claramente. Dios quiere decirte claramente que regreses a Él, que te conviertas a Él, que dejes de hacer lo malo y que hagas lo bueno, para que así Dios nos oiga. En el nombre de Jesús, que así sea. En Santiago 4:3, pedís y no recibís. O sea, que pides y no recibes, porque pides con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Dios nos perdone, porque a veces así pedimos. Dios nos perdone, de verdad, Dios nos perdone. Pero si le pedimos a Dios, Dios, dame ayuda, dame dinero para yo vivir cómodamente y para ayudar también a los necesitados. Entonces así Dios nos va a escuchar. Porque si nada más le pedimos a Dios para gastar para nuestros propios placeres, pues Dios no nos va a dar. Pero si le pedimos a Dios vivir cómodamente, sin que nos falte alimento, sin que nos falte ningún bien, y también para ayudar a los demás, Dios nos va a escuchar. Algún día Dios nos va a escuchar y Dios nos va a dar esa gran bendición que le estamos pidiendo. Porque muchas personas dicen, ay, es que siempre le pides ganarse la lotería. ¿Quién no le va a pedir a Dios ganarse la lotería? Pero dice Dios que si pedimos solamente para nuestros placeres, pues obviamente que Dios no nos va a escuchar. Pero si le pedimos a Dios que nos ayude a ganar la lotería y que también vamos a ayudar a gente necesitada, que vamos a gastar, si Él nos bendice con 1,000,000, bueno, pues le voy a dar 100,000 pesos,
de ayuda, pero tienes que cumplir tus votos, tienes que cumplir tus promesas, porque Dios no es un juego. Aquí en Santiago 5:18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Cuando nosotros vivimos en un lugar a donde no llueve, si nosotros le pedimos a Dios, manda la lluvia para que la tierra pues dé su fruto a los árboles frutales y las cosas de vegetales. En Salmo 21, para el director del coro, Salmo de David, que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Aquí está diciendo claramente el Salmo de David. Aquí David dice que el Señor te responda, cuando nosotros estemos en oración, que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Cuando Dios te escucha, cuando Dios te hace un milagro, no, se siente Dios Todopoderoso. Una alegría, una paz, y estás siempre en agradecimiento. Gracias Dios por mi trabajo, gracias Dios por todo lo que me das. Gracias por esas grandes bendiciones derramadas que me has dado. Gracias por escucharme. Gracias, Padre. Siempre tenemos que estar en constantemente oración y dando gracias por todo lo recibido. En Job 35:13, ciertamente el clamor vano no escuchará a Dios. El Todopoderoso no lo tomará en cuenta. O sea, si nosotros estamos clamando en vano a Dios, Él no va a escuchar. Aquí lo dice. El Todopoderoso no nos va a tomar en cuenta si es en vano. Pero si estamos en constantemente oración, pidiendo y dando gracias, porque en vano no dan gracias, y que nada más dicen que van a hacer las cosas y no las hacen. A eso se refiere. Que si prometen y no cumplen. Que si piden de mala gana, no. Tenemos que estar firmes y creyendo en Dios y dando gracias siempre. En Primera de Reyes 18:24, entonces invocad el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, la idea es buena. Muchas personas, como ustedes saben, pues le piden e invocan el nombre del enemigo. Y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Por fuego en la prueba, en las pruebas, el que te da con dificultades, porque el que te da estando en la alegría, estando contento, estando feliz, estando sana, estando sano y no has perdido nada, no tienes pérdidas, nada. Todo eso se refiere que es el enemigo el que te da las imágenes religiosas. En esas imágenes religiosas habitan los demonios, y esos son los que te dan para hacerte creer que ellas te dan, que las imágenes religiosas te dan. El que te da te tiene que pasar por fuego, por las pruebas difíciles, por las dificultades. La ayuda te va a llegar por fuego, cuando es de Dios verdadero. Cuando es de Dios verdadero, la ayuda te va a llegar por fuego. Por fuego, que son las pruebas difíciles. Vas a tener situaciones inesperadas, difíciles, que no las vas a poder a veces ni creer. Te van a llegar enfermedades, te van a llegar tristezas, te van a llegar pérdidas, te va a llegar una situación que vas a decir, Dios, nunca en mi vida me imaginé tener estas pruebas tan grandes. Te van a llegar pensamientos de locura, te van a llegar situaciones terribles. Eso es cuando el Dios verdadero te da, cuando te pasa por el fuego, cuando te pasa por las pruebas difíciles. Y ese es el Dios verdadero que te da. Porque muchas gentes se quedan en las religiones falsas, paganas, de idolatría, porque dicen, es que San Juditas me está dando. Yo le pido y él me da. Yo me quedo en la religión de la muerte porque la religión de la muerte me da, porque la muerte me da. Yo me quedo en los espiritismos, en la religión de espiritismo, porque el espiritismo me da. Yo me quedo en
en las religiones de santeros, porque la santería me da. O sea, todo eso es el Dios, el demonio, el que te está dando, haciéndote creer para que tengas ese velo espiritual y no creas en un Dios poderoso. Pero todos somos probados, porque también cuando el diablo te da, también te quita, y te quita lo más preciado, la oportunidad de volver a vivir otra vez, te quita el alma, te la arrebata. Dios arrebata ese demonio, ese espíritu maligno, lo eche fuera por el poder de Jehová, por el poder de Cristo Jesús, porque Cristo pagó por nosotros. Que Dios nos selle con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Que el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Dios quiere cambios, Dios quiere arrepentimiento, Dios quiere que te sometas, Dios quiere que me someta ante su presencia. Pero Dios quiere decirnos que nos sometamos ante Él, que seamos fieles, aunque tengamos pruebas difíciles, aunque veamos que no vemos la luz y que siempre nos sentimos perdidos en la oscuridad. No, Dios siempre te va a mostrar la luz. Y Dios quiere decirte que te lo va a dar bien. Y cuando Dios te da, no te lo reclama, no te pide nada a cambio. Dios es un Dios bueno, perdonador, y nos ama de verdad. Y Dios solamente quiere cambios de mí, de ti. Dios quiere arrepentimiento de la humanidad. Dios quiere decirte que te ama y que no aceptes la ayuda de Satanás, porque Satanás te quiere robar tu alma. Quiere destruir tu alma en el infierno. No le pidas a las imágenes religiosas, no le pidas a la santería, no le pidas al espiritismo, no le pidas a la muerte, no le pidas a San Judas, ni a las vírgenes, ni a los santos. Dios quiere que le pidas a Él, porque Dios es un Dios celoso que nos ama, pero también quiere decirnos que tenemos que ser fieles. Aquí nos dice la palabra del Señor. Hechos 10:31. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Si tú tienes dinero, si Dios deposita dinero en tus manos, no es para que te lo gastes todo en tus gustos, para que te des vida de rico. Dios deposita dinero en tus manos para probar tu corazón, para que ayudes al necesitado y a la necesitada, a la viuda, al huérfano, al extranjero, al levita. Dios quiere que ayudes, Dios quiere probar tu corazón. Dios deposita dinero en tus manos para que ayudes. En Salmos 10:17, Salmo 10:17, oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes, tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. Dice Dios que si nosotros nos acercamos a Él, bueno, pues Él siempre va a estar su oído al pendiente y va a fortalecer nuestros corazones y va a inclinar su oído para oírnos siempre. Cada vez que nosotros le pidamos en oración, Él siempre va a estar al pendiente de nosotros. En Jeremías 14:11, y el Señor me dijo: no ruegues por el bienestar de este pueblo. Si nosotros somos malos, dice que ni roguemos por ese pueblo, que ni roguemos por esa gente malvada que está haciendo maldad, porque Dios no nos va a escuchar. Dios va a escucharnos, pero si nosotros nos acercamos a Él de corazón. Dios no es un juego, Dios no es una emoción, Dios es una elección. Hay que elegir a Dios. En Santiago 5:15, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Si nosotros tenemos algún familiar, algún conocido enfermo, y si nosotros oramos por él, el enfermo va a ser sanado, porque Dios oye la oración. Y dice que si ese pecador enfermo o pecadora enferma ha cometido pecados, le serán perdonados. Va a ser sanada, va a ser sanado, y va a ser perdonada y va a ser perdonado. Bendito sea el Eterno Poderoso. Pero Dios quiere cambios, Dios quiere arrepentimiento, Dios quiere que volvamos a Él de verdad, que ya dejemos de hacer la maldad, que ya dejemos de hacer lo malo, que nos convirtamos a Dios y que hagamos lo bueno. Dios quiere convertirnos en santos a todos, pero tenemos que poner de nuestro empeño, de nuestro esfuerzo, porque si nosotros no ponemos de nuestro esfuerzo, de nada nos sirve. En Salmos 17:6, yo te
Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Este salmo es importantísimo cada vez que vamos a hacer una oración por alguien o que necesitamos algo. Te invito a que lo apuntes. Salmo 17:6. Y va a decir así: yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Y Dios nos oye. Bendito sea el poderoso Dios de Israel. Que sea grandemente bendecido nuestro trabajo, nuestro cuerpo, nuestro hogar, que no falte alimento. Y que Dios supla todo lo necesario en nuestro hogar. Que Dios nos llene de salud. Y que Dios quite ese velo espiritual de ti, de mí y de toda la humanidad para poder ver las promesas del Señor. En Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. A solamente Dios le tenemos que prender incienso. Ahora ya la gente mundana, la gente idólatra, le prende incienso a sus santos, a la muerte, a los brujos, a los demonios. ¿Qué es eso, Dios Todopoderoso? Dios los perdone de verdad porque están cegados espiritualmente, tienen un velo que no los deja ver más allá de su nariz. Y doy gracias a Dios porque ha sido piadoso y misericordioso conmigo y me ha quitado ese velo espiritual que yo tenía. Y por eso hoy en día estoy predicando el Evangelio, porque Dios me lo está permitiendo. Y Dios me despierta espiritualmente en su totalidad, para que pueda yo proclamar el Evangelio a las naciones, tal como está escrito en tu palabra, por medio de Jesús. Amén, que así sea. En Salmos 118:5, en medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Bendito sea el Eterno Poderoso. Dios nos sana, Dios nos limpia, Dios nos cambia. Dios quiere cambios, Dios quiere arrepentimiento de la gente. Salmos 69:13. Pero yo elevo a ti mi oración, oh Señor, en tiempo propicio, oh Dios, en la grandeza de tu misericordia, respóndeme con tu verdad salvadora, dice nuestro Señor Salvador. Vean nada más qué lindo. Hay que elevar la oración a Dios. Hay que prenderle incienso a Jehová, hay que invocar el nombre de Jehová. Solamente a Él hay que prenderle incienso, solamente a Él hay que pedirle. No, si eres una persona religiosa que te han inculcado tus padres desde muchísimas generaciones atrás, que adores imágenes, que te inclines ante imágenes, que le pidas a imágenes, que le prendas incienso a imágenes, que le pongas altares a imágenes, yo te pido en el nombre de Jesucristo que las quiebres, que las rompas, que las quemes, y que no te inclines, que no te humilles, que no te persines ante una imagen que no tiene poder. No le pidas a un retrato, no le pidas a una estatua. Tienes a Dios, que es un Dios invisible. Por eso Dios no dejó rostro, para que no nos estemos inclinando ante una imagen. Dice Dios: pídeme a mí que yo te escucharé. Yo soy un Dios verdadero, que te escucho, que te oigo, que te miro y que estoy al pendiente de ti. Y que si te doy oportunidad hoy de vida, no es para que te estés inclinando, humillándote a una imagen que no tiene poder, que tiene ojos, boca, nariz, oídos, que no puede verte, no puede hablarte, no puede escucharte, no puede tocarte, no puede caminar. Dios es un Dios poderoso y Dios quiere hablarte hoy. Aquí en mi canal ya te dejé varias charlas acerca de la idolatría, de verdad están buenísimas. Escúchalas. Dios nos habla en su palabra y Dios dice que castiga a los padres y a los hijos desde la segunda, tercera y cuarta generación, desde la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Señor, porque si nosotros no queremos nada con Dios y seguimos en la idolatría, seguimos adorando y venerando imágenes, Dios nos va a castigar. Y Dios va a castigar a grandes y a pequeños, desde la tercera hasta cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Señor. En Primera de Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Dios nos oye. Pídele a Dios. No le pidas una imagen. Pídele a Dios, que sabemos que lo tenemos a Él. Y solamente a Él le tenemos que pedir. Solamente Él tiene el poder de dar y quitar, de poner y quitar. Porque solamente Dios da y quita. Solamente Dios
da salud y Dios quita la salud. Solamente Dios es el que da la salud y pone enfermedad. Dios es el que da las riquezas, Dios es el que da la pobreza. Dios es el que te da sabiduría espiritual en abundancia en el nombre de Jesús, y Dios solamente es el que da ignorancia espiritual. Dios quite toda ignorancia espiritual de mí, de ti, de toda la humanidad. Dios quite ese velo espiritual que no nos deja ver más allá de nuestra nariz. Hay que invocar a Dios, a Jehová Dios de los ejércitos. Hay que buscar a Dios. Dios es invisible, no lo podemos ver, pero Dios existe. Y Dios dice que no le pidas a una imagen, que lo tienes a Él. En Daniel 9:23, al principio de tus súplicas se dio la orden, y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Que tenemos que ser entendidos, tenemos que solamente pedirle a Dios. Nuestra oración ya ha sido escuchada por Dios, y solamente Dios da la orden de que se haga. En Primera de Reyes 8:29, que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Aquí donde yo le pido al Señor, Dios está aquí. A donde tú le pidas, ahí está Dios. Dios no se esconde de nadie. Dios quiere arrepentimiento de las personas nada más. Dios quiere que nos convirtamos a Él y que dejemos de adorar imágenes, que dejemos de inclinarnos. Cuando estamos cegados espiritualmente, quiero decírtelo así claramente, y te lo voy a decir, que es la verdad. Cuando estamos cegados espiritualmente y adoramos y veneramos imágenes, aunque venga toda la gente del mundo, de todas las religiones, de todos los templos a decirte que estás mal, tú te vas a enojar y vas a decir: ¿qué les importa? Yo siempre las he adorado, mi familia siempre me ha inculcado eso. Son gente metiche que se mete donde no le importa. Quiero decirte que esas personas están preocupadas por tu salvación, por la salvación de tu alma y por la salvación de las almas de tus familias, para que Dios no te castigue desde la tercera, cuarta generación de los que le aborrecen a Dios. Conviértete a Dios, deja de adorar imágenes. No te lo digo yo, te lo dice la Biblia. Lee la Biblia. Es que somos personas que somos flojos, no queremos acercarnos a Dios, no queremos leer la palabra, no queremos escudriñar las escrituras, y ahí está la palabra viva de Jehová, de Dios Todopoderoso, de Yahvé, de Rafa, del Dios Salvador único, de Elohim, Dios de Hashem. Ahí está la palabra viva, en la palabra, en la Biblia. Dios quiere decirte sus verdades aquí, en la palabra. Te invito a que escudriñes las escrituras, que leas la Biblia. Ahí Dios te va a hablar que es malo adorar y venerar imágenes. Es malo estar en religiones paganas, falsas, en religiones de idolatría, en religiones de espiritismo, en religiones de la muerte, en religiones de santería, de santeros. Dios quiere decirte que Él es un Dios fiel y que no hay Dios fuera de Él. Hay solo un Dios, y solo el Dios salva. Solo hay un Dios, y ese Dios se llama Jehová Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que te trajo a libertad. Pero también quiere Dios que nos trajo a libertad de servidumbre, para que ya no sirviéramos a la gente sin paga. Dios quiere traerte a libertad mental, espiritual. Dios quiere que crezcas en lo espiritual y que avances en lo espiritual. Dios quiere que cumplas ese propósito en tu vida el día de hoy. Pero Dios quiere decirte que seas obediente, tu mujer, tu hombre, que seas obediente, que le busques por medio de su palabra, que te acerques a Él y que dejes de hacer lo malo, para que Dios nos escuche, para que Dios esté al pendiente de nosotros. Dios quiere que hagamos cambios importantes en nuestra vida. En Salmos 5:3, estamos por terminar. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Dice que desde la mañana tenemos que estar en oración, pidiéndole a Dios, y hay que esperar solamente en el Señor. Hay que esperar siempre en Dios, que tenemos que tener esa convicción
de estar con Dios y tener esa fe de que Dios va a cumplir tus peticiones. Pero no le pidas a imágenes que no tienen poder. No le pidas a San Judas, no le pidas a la muerte, no le pidas a los santeros, a los masones, no le pidas al espiritismo. Tienes a un Dios que está en el cielo y es verdadero y es invisible y Dios lo está viendo todo. Y dice Dios que no dejó una imagen para que te inclines y le pides y veneres una imagen, que no pongas altares en tu casa, que no pongas altares porque es maldición, estás trayendo pobreza, estás trayendo enfermedad, estás trayendo maldiciones, estás trayendo escasez a tu casa. Dios quiere decirte que te conviertas hoy. En Daniel 9:20, aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Tenemos que estar siempre constantemente en la oración, pero a Dios, al único Dios verdadero que no tiene imagen, que tiene poder absoluto. Dios está en todas partes, Dios tiene el poder absoluto. Solamente Dios tiene la oportunidad de dar una vida en abundancia, una vida eterna por medio de Cristo, porque por medio de Jesús podemos llegar al Padre. En Miqueas 3:4, entonces clamarán al Señor, pero Él no responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Dice Dios que Él no va a escucharnos si nosotros seguimos haciendo lo malo, si seguimos cometiendo pecados y delitos. Dios no nos va a escuchar, aunque estemos orando, Él no nos va a escuchar. Claramente nos lo está diciendo en su palabra. Dios quiere cambios, arrepentimiento. Quiere que nos volvamos a Él. En Primera de Reyes 8:28. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Dice que Dios va a estar siempre atendiendo a la oración de cada persona y a la súplica y el clamor, y siempre va a oír la oración. Y Dios va a cumplir sus promesas, porque lo dice su palabra. Si nosotros nos convertimos a Dios, Dios siempre va a estar al pendiente y cada cosa que nosotros le pidamos va a ser casi al instante. Van a pasar pocos días y Dios te va a hacer lo de tu petición, lo va a hacer realidad, porque Dios es fiel y Dios sí cumple sus promesas. En Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice Dios que tenemos que estar con toda oración y súplica. Y hay que orar en todo tiempo y en todo momento en el Espíritu. Y hay que velar en ello, en la perseverancia. Hay que estar perseverando en la oración. Si dices que Dios no te oye, tú sigue orando, que Dios te va a escuchar. Porque Dios es fiel. En Juan 14:13, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidamos tiene que ser en el nombre de Jesús. Así, por medio de Cristo, para que Dios sea glorificado. Entonces, aquí vemos en Jonás 2:1, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Como sabemos que pues el pez se comió a Jonás. Estamos a 3 versículos de terminar. Nehemías 2:4, el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo. No, pues hay que pedir a Dios. ¿Qué es lo que tú le pides a Dios? Te quiero preguntar el día de hoy. ¿Qué es lo que tú le pides a Dios? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios ya desde hace mucho tiempo? Y crees que no ha sido escuchado, no ha sido escuchado. Quiero decirte que Dios está ahí y Dios te va a cumplir. Porque Dios es un Dios de promesas. En Santiago 5:16, por tanto confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho, dice el Señor. Bueno, pues, ¿qué más claro queremos que Dios nos hable? Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios y si oramos unos por otros y si nos arrepentimos de nuestros pecados, dice que la oración es muy eficaz. La oración del justo es muy eficaz y puede lograr mucho. Los milagros de Dios están activos, quiero decirte el día de hoy. Dios quiere decirte que quiere hacer realidad ese milagro que le estás pidiendo desde hace mucho tiempo y que no has podido conseguir y que no has podido ver respuesta. Dios dice que te va a dar esa respuesta, pero Dios quiere decirte que ya dejes de hacer lo malo, que dejes de pecar, que dejes de estar cometiendo delitos y pecados. Dice Dios que te transformará en el nombre de Jesús, que vas a ser mejor persona.
cuando nosotros nos convertimos, decidimos convertirnos a Dios, regresar a Él, es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Ya la vieja persona quedó atrás. Si eres pecadora, si eres pecador, ya lo viejo quedó atrás, y ahora ya somos nuevos en Cristo. Cristo nos vuelve a tomar ese barro y nos vuelve a hacer de nuevo, y todos los pecados que hemos cometido en un pasado quedan atrás y ya Dios ya no nos va a castigar. Si hacemos lo bueno, tratamos de cambiar, de hacer esos cambios personales, tratamos de hacer la bondad ante la gente, orar en todo tiempo, en todo momento, y Dios siempre nos va a escuchar, Dios siempre va a estar ahí al pendiente de nosotros. En Daniel 10:12, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Primera de Timoteo 4:5, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Dice Dios que siempre va a estar al pendiente de nuestra oración, siempre va a estar al pendiente de cada ser humano. Si nosotros llegamos a ser mejores personas, nos acercamos a Él, las promesas de Dios son verdaderas. Dios te bendiga grandemente, comparte la charla si te ha gustado y recuerda, Dios es uno, Dios no tiene imagen para que le pidas a una imagen, para que veneres una imagen. Dios es uno y Dios no tiene imagen. Dios te bendiga grandemente y Dios quite todo velo espiritual de mí, de ti, de toda la humanidad, para que vengamos a arrepentimiento y hagamos cambios importantes en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.